¿Quién es José Daniel Trujillo? José Daniel Trujillo es un abogado nacido en Santuario Risaralda, pero cuyas raíces paternas están en Ciudad Bolívar. Yo soy bisnieto de uno de los mayores troncos fundacionales del suroeste antioqueño. Hablo de don Teodomiro Restrepo Botero. La Biblia tiene una carga de sexualidad impresionante, además escrita de una manera muy rica. El morbo hace parte del ser humano. Los seres humanos tenemos una tendencia a lo oculto, lo difícil, lo complicado, lo pecaminoso, pero es porque somos víctimas de la tradición judeocristiana. Y esto no es un reproche a la Iglesia Católica, pero nacido el cristianismo, satanizó la sexualidad. Mi papá tenía muy buena memoria y me transmitía muchas cosas que quedaron grabadas. Buena parte de algunas anécdotas que seguramente vamos a hablar de ellas, las recuerdo porque mi tío mayor, Horacio Trujillo Restrepo, me las contó. Inclusive yo las cuento a la gente de Bolívar, joven y ya adultos, muy adultos, y se quedan extrañados que yo sepa esas cosas, pero es que esa es la tradición oral. La historia que se va contando y va contando y que no está escrita, pero que alguien en algún momento también la recibió de manera oral de sus antepasados. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias, un espacio en nuestro canal 4 Pasibol Televisión. Como pueden ver, hoy continuamos con el señor José Daniel Trujillo. Él nos va a seguir contando todo lo de Ciudad Bolívar. Entonces ya saben, estamos aquí con don José Daniel. Don José Daniel, continúe contándonos la historia tan bonita, tanto de su vida como la de Ciudad Bolívar. ¿Quién fue el primero que sembró caña en nuestro municipio? El primer establecimiento de caña. Sí. Y los primeros cultivos de caña lo realizó Pedro José Trujillo Restrepo, conocido en la familia como Perucho Trujillo. Pedro José viene de Titiribí, tiene hijos y casa 3 de sus hijos con otro tronco muy importante que es el de don Teodomiro Restrepo Botero. Es decir, 3 Restrepo, hijos de Teodomiro Restrepo Botero, nacido en 1824 y casado con doña Gertrudis Restrepo. 3 hijos de ellos 2. Se casan con 3 hijos de Pedro José Trujillo Restrepo, conocido como Perucho. Ajá. Entonces son 3 hermanos y 3 hermanas. Ahí, uno de esos hermanos es mi abuela Florentina Restrepo. De tal manera que eso generó algo que en los antioqueños se llama la endogamia, muy propia de las familias adineradas o aristocráticas de los antioqueños. ¿Por qué? Porque la endogamia supone el matrimonio entre parientes. Sí, eso endogamia, que para algunos puede significar algo contra natura. Y había dispensa de la Iglesia Católica para que se pudiesen casar entre primos. ¿Sí? Aquí lo que se generaba era que las familias antioqueñas, cuando tenían algún capital, procuraban que ese capital no se dispersara, no se dividiera. Siguiera ahí. ¿Y cómo seguía? Pues casando parientes con parientes. Y cuando no era posible ese matrimonio, pues las familias casaban a sus hijos, a sus hijas, con personas adineradas para que el patrimonio no se fracturara, no se diera, sino por el contrario, creciera. Esa es la famosa figura de la endogamia, repito, muy propia de las familias antioqueñas. Entonces, don Teodomiro Restrepo Botero, que repito, nació en 1824, hijo de Vicente Restrepo Toro, y a la vez Vicente de José María Restrepo. Ya te estoy hablando de un cuadro genealógico que se remonta a 1790, por el lado del Restrepo. Apellido que entre otras cosas no existía. El Restrepo. El Restrepo. Restrepo es un apellido asturiano, pero no es que hayan venido Restrepos de España. Simplemente que aquí los apellidos judíos cristianizados,
que son aquellos apellidos que normalmente terminan en EZ. Rodríguez, por ejemplo, ¿cierto? Llegaron a América y muchos de ellos sufrieron lo que hoy llamaríamos en la educación bullying. Eran apellidos y familias a quienes los molestaban por su origen judío y después convertidos al cristianismo. Entonces una familia de estas se asegura que de pronto es de apellido López, resolvió que eso había que arreglarlo. Y ellos venían de la región de Asturias, en España, y de una provincia, de una vereda, de una montaña de esas que se llamaba Restrepo. Y entonces ellos asumen el apellido de Restrepo. Por eso uno va a encontrar entre 1770, 1800, 1840 el apellido de Restrepo. Posteriormente esa preposición de va a ser suprimida y ya queda Restrepo. Pero como apellido no viene como tal. Entonces don Teodomiro Restrepo, que nació en Envigado, que está censado en La Estrella, está censado, había censos para la época, está censado en Titiribí, como minero, termina en esta región, fundamentalmente en el paraje de Farallón, vienen a colonizar, vienen a que el Estado les adjudique tierras que son baldíos y vienen en procura de minas. Mi abuela, aseguraba uno de mis tíos mayores, es la primer mujer que nace en el sector de Farallón, en la finca del Silencio. Mi abuela Florentina nació en 1862. Otra cosa, don José Daniel, esa parte de que llamaban a Farallón el pueblo del sapo, ¿cómo? Pues ¿Pueblo sapo? Sí, o sea, en mi niñez la palabra San Bernardo de Farallón no existía. Existía un lugar llamado Pueblo Sapo y creo que ese término, que era un poco despectivo, un poco maluco para que lo utilicemos, se fue proscribiendo del léxico de los nuevos moradores hasta que terminó con un nombre que, le repito, a mí me parece muy bello, San Bernardo de Farallón, que es el que las actuales generaciones ¿Por qué sería ese conocen. nombre? No conozco realmente la razón para que haya sido bautizado en ese entonces con ese término tan despectivo. Retomando el tema, entonces don Teodomiro tiene 15 hijos con doña Gertrudis y 3 de ellos se van a casar con 3 hijos de Perucho Trujillo. Entonces, entre ellos mis abuelos. Mi abuela Florentina Restrepo, casada con Daniel Trujillo Alarcón. Y 2 hermanos de ella y 2 hermanos de él van a crear un nexo familiar matrimonial. María, sí, me imagino que muy grande ya esa familia. Sí, ya. yo le reitero que en la genealogía antioqueña, cuando uno investiga el tema, encuentra que don Teodomiro es uno de los mayores troncos fundacionales del suroeste antioqueño. La semilla, la sangre de don Teodomiro, usted la encuentra en todo el suroeste antioqueño, la encuentra en Medellín, la encuentra en Bogotá, en toda parte. De ahí, sus bisnietos y nietos, muy prestantes en muchas oportunidades, gente muy destacada en la vida pública y privada regional y aún nacional. Don José Daniel, háblenos también un poquito como de la fundación de Ciudad Bolívar. Realmente lo que hoy es Ciudad Bolívar nace en Farallón, en el sector de Farallón. Y aquí hay que reconocer que son los señores Diosa, o la familia Diosa, los primeros pobladores del lugar. Ya posteriormente van llegando ese flujo migratorio de Restrepos, Trujillos y otras familias que van a aparecer como los fundadores de Bolívar. Posteriormente, para 1860, 60 y pico, ya el tronco se va trasladando el poblado a lo que hoy es Ciudad Bolívar. Pero para 1835, 39, 40, estoy ubicado más o menos en una época espacial. O sea que más o menos en esa época fue que se fundó Ciudad Bolívar. Pues Ciudad Bolívar como tal, en 1860, 61 como tal, ¿cierto? Pero ya estaban los primeros pobladores en el sector de Farallón. Por eso cuando el general Uribe, en la guerra de los 1000 días, aparece por estos lados, está el Partido Liberal peleando contra el Partido Conservador, estamos en una hegemonía conservadora, el gobierno nacional es conservador, estamos en guerra declarada del Partido Liberal contra el Estado colombiano, contra lo que se llamaba la legitimidad. Entonces Uribe visita el sector de Farallón. Allá hay una anécdota bellísima que yo quisiera que me dieran la oportunidad de contar. Claro. Uribe llega con sus soldados al sector de Farallón, llega a una casa, sale una señorita, una persona muy joven,
y Uribe le pide agua. Y ella vacilando. Tome, esto es tradición oral contada por mis tíos ya fallecidos. Ella vacilando le dice, general, dar de agua al sediento es una obra de caridad. Pero realmente no nos queda como bien. Y usted que viene persiguiendo conservadores, yo, miembro de una familia tradicionalmente conservadora, le dé agua a usted, pero yo le voy a traer agua. Y esa persona, esa joven, le da agua. El general Uribe pide una estafeta, una pluma y una hoja, le pregunta el nombre y ella le dice, mi nombre es Florentina Restrepo Restrepo, te estoy hablando de mi abuela. Sí. Y el general Uribe le escribe a la señorita Florentina Restrepo Restrepo por sus virtudes excelsas cristianas. Rafael Uribe, o sea, le agradece ese gesto. Y por escrito. Esa carta estuvo mucho tiempo en poder de la familia y finalmente se perdió en manos de unos primos que no nos dan razón de la carta, pero de puño y letra, y que hoy sería dentro de lo que podría ser la iconografía del general Rafael Uribe, o para estar inclusive acompañando la documentación histórica en la Casa de la Cultura de esta población. Y pasó una cosa que hay que contarla ese mismo día. El general acampó en Farallón. El general acampó en Farallón. Y al otro día, una mujer, muy temprano, se presenta a ponerle la queja al general que uno de sus soldados le ha robado un bayetón y que su hijo tuvo que dormir con el frío de Farallón, y en esa época con mayor razón, la temperatura era otra, sin el bayetón. Un bayetón es una cobija. Ah, ya, eso iba a preguntar. Un bayetón es una cobija, se decía bayetón. Y Uribe monta en cólera. Ella le está diciendo que uno de sus soldados, y dice que se investigue quién se robó el bayetón y se le den 50 azotes. Eso era una pela, pues. Era una pela, pero era normal dentro del contexto de la época. El castigo. Hoy estaríamos hablando de la violación de los derechos humanos. Sí. Para la sorpresa del general Uribe es que quien se robó el bayetón es un oficial, no es un soldado de tropa, es una persona de rango. Y la tropa estuvo expectante de que de pronto el general vacilara frente a su determinación de conmutar la pena o la sanción. Y el general ordena que se cumpla la orden. Entonces, mujer, llévate tu bayetón, ya está arreglado. Pero el general va a montar en cólera al día siguiente. Y esto hay que entenderlo en las cosas que pasaban, porque estábamos en plena guerra de los 1000 días. Eran lucha encarnizada entre los partidos, de vida a muerte. La guerra de los 1000 días acaba con la juventud colombiana. Y entonces al otro día, cuando el general va a partir, en una puerta de tranca, escrito con un tizón de carbón, aparece un grafiti que dice: adiós Partido Liberal, adiós Ejército Ladrón, capitanes y soldados se roban un bayetón. Y entonces el general monta en cólera, y monta en cólera primero porque eso es un ultraje a lo que él siente como liberal, pero además él monta en cólera porque él entiende que él no es responsable del robo del bayetón y que por el contrario lo castigó y lo castigó severamente. Pero eran las cosas que se podían dar en esa época. Es una anécdota que cuando yo la cuento, la gente de Ciudad Bolívar no desconoce. Uribe, que repito, había nacido en Valparaíso para algunos, para otros en Río Negro, era abogado, doctor en Derecho y era penalista muy importante en Bogotá. Él asume la causa de la guerra y terminó siendo general porque dirigía un grupo de soldados. Venía persiguiendo en esa época a lo que se llamaba el Ejército de los Barbados, que eran unas personas de este sector conservadoras que habían formado como su grupo de autodefensa o de defensa contra eso, y que terminaron huyéndole al general detrás del cerro de Farallón. Detrás del cerro, ¿cierto? Detrás del cerro, buscaron como el camino que conducía al Chocó, el cerro, el Citará, buscaron el camino que conducía al Chocó, de tal manera que él le tocó devolverse porque ya no hubo con quien tener combate. Sí, como igual ya se puede decir que se le habían como perdido, escapado, algo así. ¿Por qué sabiendo? Yo me pregunto una cosa, y yo sé que la mayoría de televidentes se deben de preguntar lo mismo. ¿Por qué si llegaron los primeros
los diosas, a Farallón, ¿por qué no hicieron, pongámosle Ciudad Bolívar en Farallón? ¿Por qué aquí? No, ellos llegan, recuerda que no había cartografía, Sí. es que eran colonos, eran aventureros, Ajá. eran osados. Cuando uno lee a Albeiro Valencia Llano, es uno de los investigadores más importantes que hay en Colombia sobre la fundación de los pueblos paisas, en lo que hoy es Caldas, Quindío, Risaralda y todo el norte del valle. Un hermano del general Uribe, Julián, es fundador de Sevilla Valle, es decir, estuvo fundando a Sevilla Valle. Entonces, cuando uno lee esa historiografía, Albeiro Valencia Llano, en uno de los libros sobre colonización antioqueña, empieza diciendo, ahí están mis títulos. Estamos hablando de la propiedad, ¿cierto? Sí. Los títulos de la propiedad, dice, ahí están mis títulos. Son 7 cueros de oso y 5 de tigre. Es decir, ¿cuáles eran los títulos? Había que erradicar primero las fieras. Había que, porque la fiera era la propietaria del terreno, eran los dueños del terreno, territorialmente eran los que mandaban. Entonces, era una manera de decir, yo que logré hacerme a este terreno, pues puedo ser propietario. Hay un detalle, pues Antioquia es un departamento minero por excelencia. En esa época, pues apenas se está descubriendo la minería. Es de 1830, dividida la Gran Colombia, en Colombia, Venezuela y el Ecuador. Empieza una afluencia importante de ingleses, irlandeses, alemanes, apellidos como Garner, Wolf, Eastman. Son personas que vienen de esos países, muchachos muy jóvenes que vienen, son ingenieros metalúrgicos allá, era la ingeniería que había, la metalurgia, y vienen a ser los ingenieros de la época. Vienen a trabajar en esos temas y entonces ya Colombia está presente frente al mundo como un país, un territorio con una gran perspectiva minera. Y ellos vienen, don Teodomiro, de hecho, en el censo de Titiribí de 1841, está censado como minero. Doña Gertrudis Restrepo Vélez, la señora, está censada como costurera. En el censo de Titiribí se dice qué profesión desempeñaba cada uno. Ellos vienen buscando minas, buscando minas. Muchos encuentran que ya Titiribí está, para utilizar un término muy castizo, está colonizado por mineros. Otra mina, todo lo que hay en Titiribí, esa riqueza que llegó a ser la mayor renta tributaria que tuvo el departamento de Antioquia durante varias décadas. O sea, era Titiribí. Es que en 1870-80 una mina con 300 trabajadores. Uy. Eso ya era una empresa muy importante. Era uno de los mayores renglones de tributación para las arcas públicas del departamento de O sea que en ese Antioquia. entonces no se veía tanto el café. No, el café tiene una historia muy bonita, ¿sabes? Muy hermosa. El café nace en un pueblo que se llama Salazar de las Palmas, en Santander. Y el café nace como una penitencia. Los cafeteros no sabemos porque el café, el cura de Salazar de las Palmas, es un pueblo de Santander, no colocaba como penitencia en la confesión oraciones, sino sembrar café. Según el pecado, siembra 200 palos de café, siembra 300 palos de café, y entonces así nace la caficultura en Colombia. Alguna vez Alfonso Rodríguez Castelao dijo, porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir. No es sirviente del tiempo. La tradición no es la historia, la tradición es la eternidad. Cuando uno lee a Nieto Arteta, es uno de los mayores, es el primer investigador importante que da Colombia en la década de 1940. Entonces Nieto Arteta, hablando sobre el estudio del café, dice que el café llegó a la vertiente andina. La vertiente andina son las 3 cordilleras. Llegó a la vertiente andina para quedarse como una tremenda fatalidad geográfica. Tremenda fatalidad geográfica. Aguas, vientos, suelos, es decir, todo estaba hecho para que el café se diera. Sí. Sí, hay que acabar con la historia que el café es antioqueño. Café es santanderiano. Café arranca por los santanderes, en Salazar de las Palmas. Otra cosa es que llega a las otras 2 cordilleras. Ajá, y ya se extiende. Coge gran impulso. En la cordillera occidental, algo en la central, pero inicialmente esa caficultura nace en los santanderes, en Salazar de las Palmas. Esa caficultura va a ser un renglón de exportación
Colombia para 1880 exportaba café, tabaco y quina. Esos eran los tres productos mayores de exportación. Háblanos un poquito como que de quina. La quina es una planta, una Ya. planta medicinal. La farmacopea no había descubierto el fármaco para la malaria, para las fiebres amarillas que llaman, Sí. para las picaduras del paludismo que diezmaban la población. La gente se moría de malaria. Si todavía hoy se muere y cuando usted va a entrar a un país, inclusive usted va a ir a Santa Marta, lo primero que le dicen es, Lo vacunan. traiga la vacuna, ¿cierto? Sí. Imagínate en esa época donde no había controles contra esos bichos. Entonces la quina era un producto buscado en Europa con mucho interés y en Colombia se producía de una manera muy natural. ¿Sí? Por eso se exportaba quina para que fuera a sus mercados europeos, donde los laboratorios de la época producían el fármaco para la malaria. Ya ahora no se verá eso. No, no, ya no hay quina, porque con la aparición de los antibióticos, uno de los mayores inventos de la humanidad. La humanidad tiene dos inventos muy interesantes. ¿Cuáles? El primero, el café con leche. Eso es que- un invento. Claro, es un descubrimiento. O sea, ¿hace cuántos centenares o miles de años a alguien se le ocurrió pensar que una proteína, la leche, con un vegetal, el café, revueltos, produjera una bebida tan deliciosa, Deliciosa. tan reconfortante como el café? Ese es un invento. Seguramente que, como la mayor parte de los inventos, muchos han aparecido por azar. Sí. No buscando, sino por azar. Pero si la vida es africana, y yo estoy convencido que la vida es africana, la vida tiene dos características. La vida es negra. La vida es negra. La única raza pura que hay aún hoy es la raza negra. Sí. Los blancos somos simplemente negros que salieron de África buscando otros climas y en la medida en que aparecían los climas frescos, se perdía la pigmentación de la piel y el cabello dejaba de ser ensortijado, que esto era como un ventilador por los calores. Sí, sí. Y entonces, ¿en qué momento en un desierto de esos? El café es de Etiopía, el café es de Abisinia, es africano. Sí. ¿Cierto? Hace 5.000 años ya había broca, ya había en Etiopía ese bichito, ese coleóptero, ese cucarroncito que se llama la broca. ¿Y a quién se le ocurrió? Seguramente era una cabra revolviendo esa proteína y esa bebida que produjera algo tan Delicioso como delicioso. el café con leche. Y el antibiótico, la gente se moría de peste. La gente se moría de peste. Y además, si ustedes miran la historia de las pestes en Europa, la gente hacía todo lo contrario. Cuando había un enfermo, no lo bañaban. Y se cerraban las puertas de las ventanas de la habitación. O sea, lo dejaban como en cuarentena. Que No, se en dice. cuarentena usted lo dejaban con toda la enfermedad, con las bacterias, con los bichos, con los microbios, adentro. No había aireación. Hoy O sea, usted se muérase. enferma y lo bañan a las 5 de la mañana en el hospital en la clínica. Hoy lo bañan. Sí. Y además, en la medida en que la enfermedad lo permita, algunas de tipo respiratorio van a evitarse las corrientes de aire. En la medida, lo que le dan es aireación para que vaya cambiando la... Sí, con la aparición de la tuberculosis, que se llamaba conjunción. Bolívar va a morir de conjunción. La palabra tuberculosis no existía en 1830 que muere Simón Bolívar. Murió de conjunción, pero va a ser tuberculosis. Cuando Ian Fleming inventa la penicilina, el mundo descubrió que se podían controlar las enfermedades, las heridas. Claro. Y además, el promedio de vida aumentó impresionantemente porque el hombre pudo controlar. Es que la herida, la gente se hería y una enfermedad cualquiera terminaba Era mortal. Era mortal. Hoy no. Hoy hemos avanzado mucho en ese tema. Pero mire lo que usted me acabó de contar, lo de Simón Bolívar. Él murió de conjunción, o sea, pues de tuberculosis. Pero la historia dice, bueno, o mal contada, no sé, de pronto yo, que él murió fue en la guerra, en una guerra. No. Bolívar. Ahora, sobre Bolívar te puedo decir muchas cosas. La primera era que era bajito, medio trigueñito, quemadito, nada bien parecido, pero tenía muchos encantos. El primero, una mirada penetrante. El segundo, una voz como muy pocos la pueden tener. De esas voces hechas para el mando y Ajá. para el enamoramiento. Sí. Tercero, era un hombre culto en su formación, porque hacía parte de una de las familias más ricas de Caracas. En su casa había biblioteca. Y eso ya era muy difícil
encontraron una casa para 1700 y pico, finales de 1700, donde había una biblioteca. Ellos leían los clásicos que llegaban de Europa. Su padre, el coronel Juan Vicente Bolívar, era un hombre demasiado culto. Bolívar es un apellido vascuense, que significa la orilla del camino, un apellido vasco, un apellido vasco. Y los Bolívar llegaron desde 1600 y pico. Entonces, Bolívar tiene mundo, tiene plata, tiene dinero, conoce Europa muy rápido. Siendo un muchacho está en Europa, está un muchacho en Madrid, en París, en Londres, en Roma, está viviendo la vida del muchacho que está explorando en una sociedad totalmente nueva, que está descubriendo que hay autores que están hablando de la libertad, que hay libertinaje como en París, y libertinaje tipo picardía erótica, y él vive ese mundo con mucha intensidad, pero cuando él viene a entregarse a la causa de la libertad, siendo un mantuano. Bolívar hace parte de las familias mantuanas. ¿A quiénes se llamaban mantuanos? A las familias adineradas cuyas mujeres podían entrar a misa con manto. Eso es otra Cuyas cosa. mujeres podían entrar a misa con manto. Yo recuerdo a mi mamá entrando a misa con manto, pero no porque fuera mantuana, sino porque ya era una costumbre que se volvió general. Las mujeres entraban con manto y los curas no les permitían que entraran a la iglesia si no llevaban manto, que era una manera de respeto hacia el altar y hacia lo que representa el templo por dentro. Era irreverencia entrar sin él. Era irreverencia, pero en los orígenes de 1800, solamente a la iglesia con manto entraban las señoras mantuanas, las señoras que eran muy linajudas. De hecho, la familia de Bolívar, María Teresa, su hermana, termina peleando con la corona, porque ella está buscando que la corona les devuelva a los Bolívar, les devuelva un marquesado que tienen. Otra cosa, don José, aunque le interrumpo porque Tranquila. está súper interesante, pero ¿por qué, ya que estamos hablando tanto de Simón Bolívar, por qué el nombre de Ciudad Bolívar? ¿Fue que él pasó por estos lados? No, Bolívar no pasó por acá. Bolívar no pasó por acá. Bolívar, a quien se le apoyaba, tenía varios, se le llamaba jeta de caballo. Ese era un apodo de Bolívar, porque cuando su cara reflejaba la sombra contra la pared, era exactamente la jeta de un caballo. Y eso tiene una explicación. Es que una lejana abuela tía de Bolívar era negra. Y por eso la corona les quita el marquesado. Y por eso María Antonia, su hermana mayor, pelea con la corona para que les devuelvan el marquesado, porque siendo marqueses tienen muchas prerrogativas aristocráticas que las perdieron al perder el marquesado. A Bolívar también se le va a llamar culo de fierro. ¿Por qué? Porque Bolívar a caballo le dio la vuelta al mundo 2 veces y media. Ay, no le puedo A caballo. Esa es una odisea que no lo ha hecho nadie, ni Genghis Khan, ni Alejandro Magno, no, Napoleón menos, pero es una odisea. Y entonces la autopsia del cadáver de Bolívar, dice Próspero Reverén, un médico francés que está en Santa Marta, que las posaderas, así se decía, las posaderas de su excelencia tienen 2 centímetros de callo. Es decir, la piel, la nalga, los glúteos, Sí. el pompis, como lo quieran llamar de su excelencia, eran un callo de 2 centímetros de grueso. Está montado toda la vida en un caballo. Bolívar no murió en la guerra, Bolívar muere de conjunción, él va enfermo. Cuando García Márquez escribe un libro que se llama El general en su laberinto, que es Bolívar, Río Magdalena arriba en un champán, una nave ya buscando los aires frescos del Atlántico para ver si se aliviaba, y donde uno encuentra un Bolívar ya rencoroso, vengativo, un Bolívar que desconfía de todo el mundo, pero un Bolívar que está pensando en que no puede dejar a su sobrino Fernando pobre, ni a José su tío, que son las personas más cercanas a él, pobres. Sí. Entonces está ordenando que se venda la vajilla para que esté viva, está ordenando que se venda lo que él lleva en sus baúles de algún valor. Ya ese es un Bolívar muy, muy enfermo, y por eso termina finalmente en la hacienda de San Pedro Alejandrino, de 47 años y medio. Se va a llamar Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacio y Blanco y Trovián y Aristinguieta. Ahí te dije casi todos los nombres y apellidos Por Dios. de este caballero. Sí. Él tiene apellidos muy aristocráticos. Es bastante afortunado en el amor. Ah, sí. Y además desmitifica
temas como que Ricaurte murió en átomos volando, eso nunca fue cierto. O que un prócer antioqueño que se llama Atanasio Girardot. No, pero dejémoslo ahí. Pero dejémoslo ahí, don José Daniel, porque definitivamente esto se va a seguir. Ah, carajo. Yo quiero seguir escuchando más historia, yo quiero seguir escuchando más de todo eso, que yo sé que los televidentes también deben de estar maravillados con todo esto. Entonces, continuemos mejor la próxima semana por su Canal 4 a las 6 de la tarde, en su programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.